Con el objetivo de difundir las riquezas naturales de Xochimilco, el patrimonio intangible de esta zona y además contribuir al rescate, a la preservación y la integridad cultural, artística e histórica, un espectáculo de música, de danza, de teatro da vida a la leyenda de La Llorona. Y para darnos los detalles de esta puesta en escena, saludamos en la línea telefónico con mucho gusto a la promotora cultural Adriana Jiménez Flores. Muy buenos días, Adriana, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos difundir esta obra, esta puesta en escena que forma parte de toda la oferta cultural de Xochimilco. Sin duda alguna, Adriana, cuéntenos un poco cómo a través de esta puesta en escena ustedes hacen un rescate escénico muy divertido que data desde la época prehispánica. Así es, mira, pues esta puesta en escena está basada en la tradición oral de nuestro pueblo. Todo lo que ven los espectadores, esta tradición esta leyenda, de la leyenda de La Llorona, la Cihuacóatl, está basada en lo que se cuenta de abuelos, ¿no? Lo que han contado nuestros abuelos, bisabuelos, a las nuevas generaciones. Todo el guión está basado en esta cosmovisión que se tiene en las comunidades de Xochimilco, principalmente en las que están asociadas con la zona lacustre, que es donde mayormente se escucha esta leyenda. Aún en nuestros días se escucha si ustedes acuden a los barrios del centro histórico, todavía van a poder encontrar gente que les cuenta cómo se aparece la Llorona en las noches en los callejones. Sin duda alguna, Xochimilco es una de las zonas donde dicen que la Llorona grita durante las noches buscando a sus hijos, buscando a esos hijos perdidos que, díganos, mucho tienen que ver con los mexicanos que fueron conquistados por los españoles. Así es todo. En esta puesta en escena, como bien dices, van a poder ver cómo fue esa fusión, ¿no? de la llegada de los españoles a nuestro territorio mexicano. Van a poder también escuchar música en vivo con un grupo reconocido internacionalmente, que utiliza el sonido del caracol, que utiliza instrumentos de origen prehispánico como los huehues o los tambores. También van a poder disfrutar del sonido tan relajante que provee el palo de lluvia. Es de verdad un espectáculo muy enriquecedor para nuestros visitantes, porque es un recorrido a través de la historia. No es el típico recorrido como plano, ¿no? De cómo se ha venido mostrando esta etapa de la conquista o de la que yo más bien llamaría como de esa fusión, sino que pues es una forma muy, pues no sé si la palabra queda, pero como muy lúdica, muy didáctica de cómo se realizó esa mezcla de culturas aquí en nuestro país. Adriana nos dice que es un espectáculo lúdico, juguetón, entonces, pues, ¿podemos llevar a los niños a verlo? Claro que sí, el espectáculo es para toda la familia, desde pequeños hasta adultos mayores. Contamos con las condiciones en el embarcadero Fernando Zelada para que pueda ir incluso personas que tienen alguna discapacidad, silla de ruedas, solo tenemos rampa, y de verdad nuestros prestadores de servicios turísticos del embarcadero están capacitados también para prestarles la ayuda en caso de que alguien requiera algún traslado especial, porque pues nuestro objetivo es que toda la familia pueda disfrutar de este espectáculo en la zona lacustre, que además es una experiencia muy bonita desde que se suben a la trajinera, porque los llevamos alrededor más o menos de 45 minutos en un recorrido nocturno. La gente va viendo cómo son los canales, cómo es que se vive de noche, ¿no? En la zona lacustre de Xochimilco, y llegamos a la Isla del Toro, que es además un escenario natural. Es una chinampa, pues una chinampa para las personas que tal vez no conocen, es una construcción agrícola milenaria, ¿no? En donde antiguamente se cultivaba. En esta chinampa en la que nosotros estamos ya no se cultiva, pero bueno, se ha convertido en nuestro escenario natural, y las butacas son prácticamente las trajineras. Adriana, díganos entonces, la cita es en la noche, es en el embarcadero Zelada. ¿A qué hora, cuánto cuesta? La cita es a las 8 de la noche, a las 8 inicia la función, pero nosotros realmente les estamos pidiendo que lleguen desde las 6 de la tarde, porque bueno, qué bueno que mencionas esto. En esta temporada no tienen costo nuestras funciones,
son totalmente gratuitas. Lo único que les estamos pidiendo a nuestros visitantes es que nos apoyen con una bolsa de dulces, ya sea con una piñata o con un juguete nuevo para los pequeños de Xochimilco. Todo esto va a ser donado a las comunidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Bueno, pues desafortunadamente aquí en Xochimilco resultamos de las zonas con mayores daños. Y entonces, bueno, todo lo que vamos a recolectar en esta temporada 2017 que concluye hasta el 5 de noviembre, lo vamos a hacer llegar a nuestros pequeños en diciembre. Vamos a hacer algunas pastorelas, algunos eventos artísticos para que ellos puedan recibir estos donativos que hace la gente. Entonces, más bien este año es como totalmente solidaria nuestra temporada y pues les pedimos a la gente que de verdad acudan todos. Tenemos un cupo para 600 personas por función, entonces le estamos solicitando que lleguen por lo menos esas 2 horas antes de la función, a las 6, para realizar su canje y poder subirse con toda calma a las trajineras para estar listos ya a las 8 de la noche para presenciar el espectáculo. Pues muchas gracias, Adriana Jiménez Flores, por esta invitación. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a ti y pues excelente inicio de semana. Pues ya lo tiene usted ahí en Xochimilco, además con causa va a poder conocer la leyenda de La Llorona. No hay que pagar, hay que llevar juguetes o dulces para niños.